Mi nombre es Orlando Hernández y les doy la más cordial bienvenida a su programa Media Hora con tu Conciencia, que tiene como finalidad principal glorificar, bendecir, alabar a aquel que ha cambiado nuestro lamento en gozo, aquel que nos ha dado el verdadero propósito de la vida. Le damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza a nuestro Dios. Y los beneficios son nuestros. No nuestro Dios, es el Dios de todo. Porque ante ese Dios, el creador del cielo y de la tierra, tendremos todo que arrodillarnos. Por más bravo que usted lo vea aquí en la tierra, por más rebelde que usted lo vea, tendrá que arrodillarse ante Dios y tendrá que reconocer que no hay otro Dios, como dice él en Isaías 44, si mal no recuerdo, el versículo 6 en adelante. Dice que no hay Dios fuera de él. Y usted y yo somos dichosos que lo tenemos en nuestro corazón. ¡Wow! ¡Qué dichoso! Y que estamos haciendo para lo cual él nos llamó. Porque Dios nos llamó a nosotros con un propósito específico, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos llamó Dios, para practicar el segundo y grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo no practico el primero, que es amarás a Dios con toda tu mente, todo tu ser, con todo tu alma, con todo tu corazón, tú no vas a practicar el segundo. Ese se deriva uno del otro. Bendito sea Dios que nos da ese entendimiento, de entender eso, de comprender eso en medio del tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo. Un tiempo hermosísimo, como decimos, un tiempo hermoso porque vemos cumpliéndose frente a nosotros las profecías dichas por los profetas, dichas por Jesús. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, ahí nos habla de la situación que nosotros estamos viviendo en medio de este tiempo. Le damos la gloria a Dios que podemos nosotros creer la palabra, podemos tomar la decisión de creer la palabra, porque es un asunto de decisión. Dios nos ha dado el libre albedrío para escoger. O cogemos el bien, Él nos ofrece la vida y nos ofrece la muerte, nos ofrece el bien y el mal. ¿Qué usted y yo vamos a escoger? Vamos a escoger la vida y vamos a escoger el bien. Porque la consecuencia de apartarnos de Dios es consecuencia de muerte. Es como dice, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 hasta el versículo 14. El 1 dice ahí que seremos benditos donde quiera que vayamos, que aquellos que obedecen la palabra, que siguen las instrucciones, serán benditos en la entrada, en la salida, todo lo que hacen va a prosperar. Pero asimismo también, si yo ando de espalda a Dios, las maldiciones también me van a seguir, porque del versículo 15 en adelante, ahí no habla de las maldiciones que nos seguirán. Pero Dios nos pone las bendiciones para que las escojamos a ella primero y desechemos lo otro. Y ahí en esas maldiciones viene la depresión, como dice en el versículo 28. Si usted puede leer, léase del 28, 29 y 30. Dice que de día parparán, pero no verán. Lo herirá con locura y ceguera espiritual. Dice la palabra, porque las maldiciones nos siguen si no estamos caminando como Dios manda. Recuérdese que el Señor Jesús, cuando iba rumbo a Jerusalén, se le apareció una persona y le dice a él: Señor, son muchos los que se salvan. Y él le dice: procura entrar. Procura, eso está ahí en Mateo 7, 13 al 14. Le dice: entrad por la puerta estrecha. Él le estaba diciendo a ellos: procura entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición. Y dice que muchos son los que la hallan. Mateo 7, versículo 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha. Eso Dios te lo dice a ti, me lo dice a mí. Porque estamos en el tiempo de la decisión,
Estamos en el tiempo de decidir, de creerle a Dios o no. Usted y yo estamos en ese tiempo. Nos ha tocado a nosotros en medio de ese tiempo, como le tocó a los días atrás, a los que se fueron antes que nosotros, también tuvieron que tomar la decisión de creerle a Dios en medio de ese tiempo. Imagínense, creer la palabra de Dios, todo eso que dice la palabra de Dios en el año 1800 o 1900, había que tener mucha fe. Porque nada de lo que menciona la palabra ellos lo estaban viendo. Nada. Imagínense que en el libro de Ezequiel, capítulo 37 y 38, 37 básicamente, habla ahí de los huesos secos y que lo iba a restaurar, que es al pueblo de Israel, que ya no iban a ser dos palos como eran antes, reino del norte y reino del sur, sino uno solo. Y ahí en Amós, creo que capítulo 9, dice que lo iba a traer del oriente, del occidente, de todos los sitios, ya como un solo pueblo, como Israel, y que de ahí no lo iba a sacar nadie. Imagínense en el año 1800, 1900, 1920, 1930. ¿Quién podía decir que a esta altura, en el año que nosotros estamos viviendo, que estamos viendo Israel, que es una de las potencias mundiales en todas las áreas del desarrollo, con menos de 10 millones de personas? ¿Quién iba a decir eso, mi hermano? Por eso tenían que tener una fe extraordinaria. Nosotros lo estamos viendo, pero ahora están las distracciones, están todas estas cosas que están apareciendo, que de dentro y de afuera, que de fuera se introducen en las iglesias, doctrina falsa, igualmente de adentro, gente que salen con ideas para atraer a los discípulos. Imagínense, nosotros estamos viviendo en ese tiempo, estamos viviendo en este tiempo. Y Dios nos dice, a pesar de todo eso, como le dijo a ellos, nos lo dice a nosotros, y como se lo dijo también a aquel hombre que le preguntó cuando él iba rumbo a Jerusalén, que si eran muchos los que se salvaban. Y el Señor le dijo, procura entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto, porque ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición. Lo dice claro. Entonces, usted y yo somos dichosos. Déjame leértelo lo que dice ahí. Mateo 7, versículos 13 y 14. Tremenda la palabra, mi hermano. Usted y yo tenemos que pedirle a Dios, mire, para este tiempo que estamos viviendo, usted y yo tenemos que pedirle a Dios lo que dice el Salmo 90, versículo 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Wow, mi hermano. Tenemos que realmente pedirle a Dios sabiduría, y la sabiduría entra a través del temor de Dios, como dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí está la clave para creer esto, para vivir, para convertir esta palabra en acción. Wow, qué tremendo, mi hermano, el tiempo que usted y yo estamos viviendo, y que Dios nos habla a nosotros. Necesitamos tener sabiduría para entender esto y decidir, tomar la decisión de caminar como Dios manda. Porque es sabio, como diríamos, es sabio que yo ponga atención a la palabra. Es sabio que yo siga la palabra. Es sabio que yo convierta la palabra en acción. Es sabio de mi parte. Es sabio, por ejemplo, si vamos a suponer, supóngase, pero no es así, lo que yo le voy a decir, supóngase esto, que la Biblia no es verdad. Pero yo te puedo decir que esta palabra ha hecho un trabajo en mi vida y en mi familia increíble. Porque el camino que yo llevaba era un camino de destrucción total, deformado totalmente. Pero al venir, a yo abrir mi corazón a Jesús y esta palabra, que a través del Espíritu, la unción que Dios pone en nosotros, nos hace ver que son ciertas y verdaderas. Mi hermano, seguimos la palabra y yo puedo ver el resultado en todas las áreas del desarrollo de mi vida y en la de mis hijos. Puedo verlo. Es increíble lo que esta palabra hace. Nos conduce
¿Cómo estábamos nosotros? Sin esperanza, desesperanzado, sin seguridad, pero clamamos al Dios del cielo, al Dios verdadero, al que el único que es, y clamamos. ¿Y él qué hizo? Enderezó, primero nos sacó de ese lugar de donde estábamos, que solo él podía sacarnos de ahí. No había terapia, no había nada que nos pueda sacar de ahí. Y clamamos, él extendió su mano y nos levantó. Y hemos sido bendecidos, no solo yo, sino mi descendencia por igual. Tremendo. Por eso tenemos que pedirle a Dios, como dice Salmo 90, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría para saber vivir, para saber nosotros cómo vivir, cómo disfrutar la vida que es en Dios. Fuera de Dios no se disfruta. Usted ve todas esas personas con muchísima fama, muchísimo dinero, y cuando usted entra en su hogar, en el hogar de esa persona, viven una vida desgraciada, una vida que no tiene sentido. Como ellos no tienen ni propósito para vivir ni propósito para morir. Ellos se han basado en lo que han visto, pero ese no es el propósito de la vida realmente. Usted puede tener los millones que usted quiera. ¿Cuántos actores famosísimos no se han suicidado? Se han matado, y usted dice, pero ¿por qué se matan? Porque no tienen esperanza, no tienen futuro en lo que ellos han tenido de todo, y eso no los sacia. Porque ese espacio que tenemos ahí en el corazón solamente lo sacia Dios y su palabra, porque la palabra de Dios es viva, 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 viva. Pues como te decía, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para nosotros saber qué camino tenemos que escoger. Porque si andamos por el camino ancho, aunque estemos dentro de la iglesia, mi hermano, y entramos por la puerta ancha, nuestro destino es de muerte. Eso te lo puedo asegurar. Es de muerte. Mira, yo diría que, por ejemplo, hay en Nigeria, que hace como algunas 7 semanas más o menos, una cosa así, esa gente, los musulmanes, cogieron y mataron 200 y pico. Después mataron, o anteriormente habían matado 20 y pico, y después mataron 200 y pico. Mire, esos que murieron, esos murieron bien. Aunque usted piense que no. Porque murieron para Él. No negaron la fe. Fueron sabios, como dice, trajeron al corazón sabiduría, y en vez de negar la fe, dijeron, no, yo soy de ellos. Es como ahí mismo en Nigeria, hace un par de años atrás, que separaron a los estudiantes de una universidad, los que eran cristianos y los que no eran, y solamente le pidieron a los que eran cristianos que solo tenían que negar el nombre de Jesús, y ellos no lo negaron y lo mataron a todos. Eso fueron bienaventurados y dichosos. Eso estaban caminando por el camino estrecho y entraron, o el camino angosto, y entraron por la puerta estrecha. Y dice el Señor que pocos son los que la encuentran. Déjame leerte lo que dice. Qué tremenda es la palabra de Dios. Bendecimos a Dios porque ha puesto eso en nosotros. Cuando usted quiere buscar el reino de Dios y su justicia, Dios va a agregar lo demás. Cuando usted clama a Dios y que quiere, Señor, yo quiero agradarte de verdad, porque a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos nosotros engañar. Nosotros tenemos que venir con un corazón contrito y un corazón humillado y pedirle a Dios, y Dios lo va a depositar cuando sea cierto. Esa experiencia yo la tuve. Cuando me convertí, yo era una persona que era alcohólico por completo, bebía todos los días. 10 cervezas me bebía yo todos los días. Y cuando eran los fines de semana, desde el domingo hasta, desde el viernes hasta el domingo, eso era bebe. Tenía una adicción a la bebida. Yo me convertí. Y quise dejar por mi propia parte
el alcohol, pero entonces buscaba una serie de justificaciones. Hasta el punto que yo le predicaba a la persona muchas veces borracho, porque solamente tenía que beberme un trago y ya por ahí seguía. Ya ahora no tengo que hacer nada de eso. No tengo que hacer absolutamente nada de eso, nada, no me hace falta. Y yo recuerdo que un día fui bebiendo y me puse a predicarle y me dijeron, ¿y cómo un borracho como tú? Eso me lo dijeron varias veces, pero ese día como que me dolió, como que vi que me humillaron y de todo. Y yo recuerdo que al otro día, manejando hacia Villamella, en ese puente que hay, un puente que hay que uno lo tiene que cruzar antes de llegar a Villamella, de la capital, creo que se llaman, no recuerdo bien el nombre porque hace bastante tiempo, y yo le oré a Dios desde lo profundo de mi corazón y le dije, Señor, quítame esto porque yo no me lo puedo quitar. Y miren, ese tramo de cuando entré al puente a cuando salí, yo hice esa oración. Y cuando terminé de salir del puente, ya yo no tenía deseo de beber. Eso se desapareció así, ¡pra! Eso lo hizo Dios porque yo quería realmente. Si usted quiere buscar el reino de Dios y su justicia de verdad, no un asunto de apariencia para que me mire, la cosa cambia. Y Dios va a depositar todo lo que usted tenga, todo lo que nosotros necesitamos, que Él deposite para ser vencedores. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Cuando usted entienda que eso afecta. Y Él sigue diciendo aquí el Señor Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y pocos son los que la hallan. Así le dijo él a aquel hombre. Y eso tenemos usted y yo que hacer. Procurar caminar por el camino estrecho o por el camino angosto y entrar por la puerta estrecha. Y Dios va a poner en ti y va a poner en mí lo que necesitamos. Nos va a dar Dios el entendimiento de la cosa. Lo va a hacer porque este camino, ni usted ni yo, ni he escuchado a nadie que diga yo sí lo puedo hacer. El que le diga así, mire, está preso. Porque eso es espiritual y nosotros estamos en la carne. Decía Pablo, lo que quiero no hago. Lo que quiero no hago. Y hago lo que no quiero. Hasta que entonces, yo lo pongo de esta manera. Yo lo puedo poner de esta manera. Yo puedo comparar el pecado con lo que es la ley de gravedad. Yo puedo comparar eso. Usted y yo podemos violar la ley de gravedad, pero necesitamos un instrumento extra para que eso pueda suceder, que es un avión. Si no nos montamos en el avión y brincamos, si yo brinco aquí 1000 veces, brinco y caigo, 1.000.000 de veces y vuelvo a caer igual. Pero si me monto en un avión, yo puedo romper la ley de gravedad por 1 hora, por media hora, por 3 horas, por un día, porque si me monto en un avión que lo recargan en el aire, puedo pasar varios días. Jesús es el avión en el cual usted y yo tenemos que montarnos para poder romper la ley del pecado. Yo no la puedo hacer por mi propia fuerza, no la puedo hacer. Pero Jesús sí. Jesús sí. El ocuparme de la carne es muerte. Yo tengo que saber eso. El ocuparme de la carne es muerte. Y el ocuparme del Espíritu es vida y paz. Entonces yo tengo que pedirle a Dios que traiga a mi corazón, a contar mis días, y que traiga a nuestro corazón sabiduría para vivir la vida que Dios quiere y que sea de gozo, que estemos gozosos, que no haya amargura en nuestro corazón, que sepamos
que aún ni un pelo, mire mi hermano, ni usted ni yo no ponemos a contar los pelos que tenemos en la cabeza, o los cabellos, uno le dicen pelo, otro le dicen cabello. Pues nadie se pone a contar los cabellos que tiene, y dice que el Señor sabe cuánto tenemos, que aún un ave con tantos millones y millones y millones y millones y millones y millones y billones de aves, dice que ni una va al suelo si Él no lo permite, si no es por su voluntad. Entonces lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, es control de Dios. Así como esos estudiantes que mataron, era parte del plan de Dios de llevárselo. Porque yo te voy a decir algo. Aquí lo único que nosotros hacemos es sufrir. Busquémonos de Dios, sufrimos. Mire, hay hace poco una persona que conocía, una persona joven, y yo lo recuerdo siempre haciendo cosas, siempre. Mi hermano, el diablo, como yo le dije a mi esposa cuando yo oí de eso, el diablo lo engañó y el hombre se quitó la vida. Se quitó la vida. Mi hermano, eso me dio a mí una cosa así, que yo dije, wow, el diablo lo engañó. Y así quiere él engañarte a ti y quiere engañarme a mí. ¿O usted cree que así como él no tiene, él está contento? Yo no estoy haciendo la obra de Dios, yo no estoy haciendo para lo que Dios me llamó. Estoy ahí entretenido, Él me quiere entretener ahí, pero Él no solamente me quiere entretener ahí, Él me quiere quitar ese entretenimiento para meterme en una posición peor. Y si poder destruirme. Por eso usted y yo tenemos que caminar, como dice Él, por el camino angosto, por la puerta estrecha, porque pocos son los que le encuentran. Es sabio de mi parte, bien sabio de mi parte, saber lo que Dios quiere. Es sabio, es ser entendido de cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios te llamó a ti y me llamó a mí con un propósito específico. Ahí no hay tutía, como dicen en la República Dominicana. Nos llamó con un propósito específico para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él lo dice claro, nosotros que no éramos pueblo. ¿Y qué voy yo a hacer con eso? Nos entregó el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué voy a hacer con eso? Si no, como le dice Pablo a los de Corintios, creo que Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2, ahí le habla que si permanecen en mi palabra, están bien, o sea, esperando él en lo que le dice, parafraseando, es lo que le dice a ellos, yo espero que ustedes estén en la palabra. Que si no están haciendo la palabra, creyeron en vano. Dice así, claro, han creído en vano. Perdieron el tiempo. Y luego al final en ese mismo capítulo, creo que es el versículo 51, 50, uno de los dos, la dice ahí, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Wow! No nos dejó alternativa. No es que si tú quieres o no quieres. Nos mandó. El propósito de Dios es que ningún hombre se pierda, sino que todo hombre proceda al arrepentimiento. Por eso yo tengo que ser sabio, porque Él no quiere que nadie se pierda y nos entregó el ministerio de la reconciliación. Nos utiliza como instrumento para reconciliar al ser humano con Él a través de Jesús y nos usa a nosotros. Entonces, sabio, que yo le pida, que yo analice, como dice ahí, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es sabio eso. Bien sabio saber qué es lo que le agrada a Dios. Es sabio saber que también Él ha preparado obra para que usted y yo andemos en ella. Es sabio yo averiguar eso. Si no estoy perdiendo el tiempo, yo tengo que ver qué es lo que dice la palabra. Es sabio que yo crea en la palabra. Es sabio que yo haga un análisis si realmente Dios existe o no, aunque la palabra lo dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Habla ahí de eso, que su obra está ahí.
que nadie puede decir que no existe. Es sabio que yo averigüe si esto que llamamos Biblia es su palabra y se cumple. Es sabio que yo haga eso, para bien mío. Porque Él dice ahí cuál es el camino estrecho o cuál es el camino angosto y la puerta estrecha. Él dice, y dice que son pocos. Yo quiero ser incluido en uno de esos, en esos pocos. Yo tengo que pelear por eso, yo tengo que hacer eso. No es como me han dicho, no es como han dicho, dicen mucho. Salvo y siempre sabio, olvídate a lo que tú quieras. Eso no es verdad. Es como cuando vamos a la iglesia que creemos que podemos engañar a Dios con unos cánticos, le cantamos unos coritos o le cantamos unas alabanzas, qué sé yo, todas esas cosas que hacemos. Y creemos que a través de eso entonces yo puedo venir ante Dios y dormir a Dios y decirle dame esto y Dios va a decir, aquí tienes porque tú me estabas alabando. El pueblo de Israel hacía todo eso. Mucho mejor que lo que nosotros hacemos, con todos los detalles y todas las cosas. Y Dios le decía, su corazón está lejos de mí. Le decía, sus corazones están lejos de mí. Yo tengo que saber qué le agrada a Dios. Pero yo no puedo venir, yo no puedo tener una doble vida. Porque cuando yo tengo una doble vida, yo estoy caminando por el camino ancho y estoy entrando por la puerta ancha. Y dice que son muchos los que entran por ella y que van a la perdición. No es como mucha gente explica que hablan de la perdición y lo que quieren decir, bueno, eso es un momento, que sí o qué, porque ahora mismo está saliendo una doctrina nueva de en cuanto el Papa fue que la dijo ahora, eso lo estableció él ahí, que por eso ya en iglesias mencionan eso, que Dios no puede ser tan malo, condena a una persona a la vida, en la eternidad, al infierno. No, que eso no es verdad. Pero eso es lo que dice la palabra. Por cuanto no le creyeron a Él. Porque cuando usted no cree en Jesús, o cuando usted no hace lo que, o no hacemos para lo cual Dios nos llamó, nosotros le estamos diciendo a Él, yo no creo en eso. Y eso es lo que la gente le está diciendo. Le está diciendo, tú eres mentiroso. Tremenda, mi hermano, la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que tomar la decisión. Podemos pedirle a Dios, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Porque yo puedo también decir y pensar de esta manera. Puedo decir, bueno, no hago nada ahora y ya cuando esté en la vejez, decir, bueno, si yo tuviera juventud, yo lo hiciera. Pero no lo hizo cuando era joven. Entonces él debió haber clamado en cuando era joven, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nosotros estamos haciendo todos estos programas, salimos a la calle a predicar, programas de radio, estamos en la cárcel, pero un día va a venir y ya yo no lo voy a poder hacer aunque yo quiera, porque las fuerzas no van a estar, no va a haber fuerza. Entonces yo tengo que ser sabio para hacerlo ahora, para cuando llegue el tiempo y yo no tenga la fuerza, entonces yo estar satisfecho y contento. Hice lo que tenía que hacer con buen deseo en el tiempo que tuve la oportunidad. Y eso me da paz. Me da paz, le da paz a cualquiera. Pues dice aquí, dice el Señor, que fue lo que pasó con aquella gente, y con esto termino, con la gente de nuestros hermanos de Nigeria. Dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo. Y eso fue lo que ellos hicieron, no le tuvieron temor. Mas el alma no pueden matar. Ellos sabían eso y nosotros debemos saber eso. Temed más bien a aquel que puede destruir tu alma y el cuerpo en el infierno. Vuelvo y te lo leo. Dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios, por cuanto nosotros no andamos como tenemos que andar, por cuanto no tomamos en cuenta el sacrificio que Él hizo, por cuanto no tomamos en cuenta que Él nos dijo que hiciéramos y no lo hicimos.
Mi hermano, déjame decirte que el tiempo lamentablemente se me ha ido, pero esperando en mi corazón que estas palabras queden en tu corazón igualmente en el mío, para ponerla por obra, para gloria y honra de Dios y beneficio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén.